El día de hoy tenemos una entrevista muy divertida porque tenemos a un actor, comediante, director, fotógrafo, comunicólogo, de todo. Aparte, hijo de un actor, del mejor actor y comediante mexicano. Entonces, pues Sergio, bienvenido al Círculo Sagrado. Muchas gracias, Uri. Qué gusto estar contigo a la distancia y con tu audiencia. Y muchas gracias por la presentación, ya un todólogo profesional. Esos No, somos los gracias. actores, ¿no? Los actores somos eso, somos todólogos. Pues es que nos gusta la creatividad, ¿no? O sea, creo que todo el tiempo estamos con esta inquietud. Bueno, hablo en general, pero bueno, hablo más por mí mismo, por Claro. mí. Eh, Creo que siempre tenemos como esta inquietud de estar imaginando, de estar creando, ¿no? De estar haciendo cosas. Creo que somos muy inquietos. Bueno, soy inquieto. Yo creo que varios son como yo. No, sí, o sea, nos movemos en todas las artes, ¿no? Tú eres actor de cine, televisión, teatro, sobre todo teatro, ¿no? Sí, así, bueno, ahorita después de la pandemia, que se pausó como un año mi obra de teatro, el juego que todos jugamos. Bueno, no es mi obra, es de Jodorowsky, pero bueno, yo actúo. Exacto. En donde tú Entonces, actúas. ya sé dónde yo actúo. Entonces se pausó como un año, entonces ahorita ya regresamos y entonces ahorita estoy feliz de volver a subir a un escenario después de año y meses, ¿no? O sea, se siente una sensación tan bonita, evidentemente con todas las restricciones por el COVID y todo eso está muy bien cuidado, entonces pues los invito, estamos de jueves a domingo en el Teatro Wilberto Cantón. Y bueno, esa actividad pues la llevo a la par con un canal de YouTube que también surgió por la pandemia, la verdad. Claro, sí. Estaba yo en plena pandemia con mi papá, Alejandro Suárez, estábamos ahí en su casa y de pronto pues los dos así como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos crear? Y entonces creamos este canal que se llama Alejandro Suárez y su canal, en donde cada semana subimos videos divertidos, o sea, contando sus experiencias. Últimamente ya hemos salido, creo que el último video que subimos es acerca de la colonia Santa María la Ribera, en donde él creció. Entonces está muy, muy interesante porque conjugamos como su experiencia, pero también como conociendo partes interesantes de la ciudad. Y también ahí ya tenemos como otras ideas que ahorita no voy a spoilear, pero pues son sorpresas que estamos preparando para ese canal. Como verás, bueno, pues ya me presentaste, soy actor, soy escritor, soy Ujú. guionista, actualmente también estoy escribiendo una obra de teatro, ya escribí también mi primer guión para mi primer película. Eh, Wow. sí, la verdad es que estoy muy contento y la verdad es que esta pandemia ha sido productiva, ¿no? Tal vez Sí. algunos no sé, creo que en general, o sea, creo que la gente recurrió mucho a la creatividad, ¿no? O sea, si no es de crear, creo que también se acercaron como a la lectura, Al ejercicio. al ejercicio, a las series. O sea, creo que viendo de forma positiva todo esto que está ocurriendo, creo que sí nos acercó como a las artes, ¿no? Y a la parte creativa. Entonces, creo que eso demuestra lo importante que es el arte en la sociedad, ¿no? O Ujú. sea, que siempre, no sé, de pronto como que hacemos un poquito a un lado, ¿no? Todas estas actividades, ¿no? Y las tomamos como de algo recreativo, que está bien. Pero creo que si profundizamos, creo que todas estas actividades creativas y artísticas, creo que nos dejan mucho, o sea, creo que son una necesidad. Y creo que por eso son tan necesarias y por eso siempre han existido, ¿no? El teatro, la música, bueno, ya más adelante, pues el cine, la televisión. O sea, creo que son medios que nos confrontan, ¿no? De alguna manera. Y creo que en este Exacto. momento
necesitamos eso. También que nos distraen un poco, ¿no? O sea, como que de la vida, de la cotidianidad que hay, que es diferente, las cosas cambiaron, ¿no? Ujú. Entonces, y ya no sales como siempre, o sea, y si sales, sales con una mascarilla, entonces ahora, ¿en qué nos refugiamos? En todo lo que sea diferente, ¿no? O a lo que había antes, que no lo aprovechábamos antes. Oye, Sergio, entonces, creas historias. ¿Por qué nace esta necesidad de crear historias? Bueno, o sea, primero en mí, creo que En ti. Ujú. desde pequeño, así desde que tengo uso de razón, siempre fui una persona muy imaginativa, ¿no? De Ujú. pronto hasta muy como metido en mí mismo, ¿no? O sea, como que inventar o yo pensar en historias era como un escape, ¿no? Esto que hablamos, ¿no? De un escape de la realidad. Exacto. Eh, pues sí, para mí siempre fue eso. Entonces yo siempre o dibujaba como cómics, ¿no? O sea, como historias, pero así como tipo cómics, ¿no? Y entonces les ponía Ujú. los diálogos a los personajes. Luego también escribía obritas de teatro, ¿no? Que yo representaba ahí con mis amiguitos y con mi hermana Ah, y con mis papás, ¿no? Ahí les presentábamos la obra de teatro, ¿no? Entonces, bueno, pero tus papás los no dos son actores, ¿no? O sea, los dos fueron actores, sé. entonces, exacto, o sea, vienes de una familia creativa. Sí, yo siempre veía a mi papá en la televisión, o sea, de mis primeras recuerdos de ver a mi papá en la televisión, pues era de La Carabina de Ambrosio. Yo era así un niñito muy chiquito, ¿no? De 1 o 2 años. Entonces, pues yo veía a mi papá en la televisión, o sea, siempre ha sido muy normal. Y pues Ujú. mi mamá también, actriz argentina que vino aquí a México y tuvo una carrera bien padre, luego ya lo abandonó, pero pues sí, los dos, ¿no? Y también siempre íbamos al teatro, o sea, siempre estuvimos en contacto con todo eso. Entonces, no sé, para mí siempre ha sido muy importante estar en contacto con estos mundos ficticios, ¿no? Y ya Exacto. hablando también un poquito en general, creo que también es una necesidad, ¿no? De todos. Creo que por eso es tan importante el cine, las series, o sea, no es que nos evadan de la realidad, o sea, como que sí nos apartan un poquito, pero también nos confrontan, ¿no? Y de pronto uno viendo un personaje que no es igualito a ti, pero que tiene las mismas necesidades y los mismos conflictos y los mismos miedos, ¿no? Y entonces de pronto uno se identifica con los personajes y de pronto creas como una catarsis en ti mismo, ¿no? Y de pronto creo que es como una ayuda en ti, ¿no? De pronto creo que todos hemos tenido como películas o series o libros que nos han impactado, ¿no? Y que uno dice, es que al ver esa película, yo descubrí algo y tal vez hice algo distinto, ¿no? O un libro, o una canción, o algo que nos recuerda a algo, ¿no? Entonces, creo que ese es el poder de las historias. Entonces, así ha funcionado para mí y creo que también funciona, creo que para todo el mundo, ¿no? O sea, creo que por eso son tan importantes. Sí, hay personas que se dedican a algo totalmente distinto, sin embargo, sus cosas de vida lo van llevando a que vean una serie y tal vez un día no dicen, estuvo buena, ¿no? Y años después se encuentran con la misma serie, con el mismo libro y de repente es, wow, es para mí. Todo tiene como su época, todo tiene como, hay ciertos géneros que nos hacen más clics que otros, entonces, Digo, el material está ahí, pero tú eres el que le da una lectura y tú eres el que lo recibe, ¿no? Y entonces también tu lectura depende también de lo que estés viviendo en ese momento, ¿no? Entonces también por eso es tan confrontativo, ¿no? Todas estas historias, que aunque sean fantásticas, ¿no? Aunque sean, porque digo, hay distintos géneros, ¿no? Y cada quien tiene sus géneros preferidos, pero aunque yo esté viendo algo tan fantástico o algo del espacio, lo que sea, siempre va a tener que ver con el ser humano, ¿no? Y siempre nos va a impactar. Creo que esa es una buena, esas son las buenas historias, las que hablan sobre quiénes somos, a dónde vamos, qué hacemos en este mundo, ¿no? Todas estas preguntas que siempre nos hemos hecho desde que existimos, ¿no? y seguramente dicen, oye, porque tú y yo tuvimos esa inquietud, ¿no? O sea, déjenme contarles que Sergio y yo nos conocemos de hace muchísimos años. Ha sido mi maestro de actuación, hemos actuado juntos, o sea, y después fuimos amigos, increíble, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que una de mis principales inquietudes cuando yo empezaba como con la actuación era
¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y todo te lo preguntaba a ti, ¿no? O sea, porque pues, tú tenías más experiencia que yo, evidentemente. Eh, y entonces, para estas personas que nos ven, ¿por dónde deben de empezar? ¿Qué deben de hacer? O sea, alguien que quiere escribir un guión, alguien que quiere actuar, alguien, ¿sí me entiendes? Sí, claro, yo creo que si uno tiene esa inquietud, es por algo, ¿no? Si tienes, creo que ese es como un ingrediente muy importante, tener como esa inquietud, tener esa pasión, tener ese, pues a final de cuentas yo creo que es como un talento, que uno lo ha ido como creando, pero tal vez sin darse cuenta. Pero Ujú. si está esa como cosquillita, esa inquietud, pues yo creo que es algo que uno debería de probar y también hacer que se crezca, ¿no? Porque de pronto es como triste, ¿no? Que de pronto tal vez hay gente que no se da cuenta como de sus talentos y a lo mejor no los ha como trabajado, ¿no? Y de pronto alguien que tiene como esa semillita que puede ser algo maravilloso. Entonces yo lo primero que aconsejo es no tener miedo. Uf, No, porque pronto también uno tiene miedo, ¿no? De, ay, con esto no voy a ganar dinero, o me van a criticar, ay, ¿cómo voy a hacer esto? O no, tengo tantas cosas que hacer que no me doy el tiempo para hacer esto. Creo que todo eso es miedo, ¿no? Entonces, si uno tiene como esa pasión, creo que hay que aventarse. Puede ser que uno se convierta en un profesional de eso, ¿no? De contar historias o de ser actor o de ser director. Puede suceder, pero también, si uno se dedica a otra cosa completamente distinta, pues también creo que crear y estar en contacto con el arte también es bien importante. Y si a uno le gusta escribir, pues escribe. Si a uno le gusta, no sé, el cine y tienes como esa visión de filmar, pues agarra tu teléfono celular y haz tus cortometrajes, o claro, pintar, o modelar algo, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. Por ejemplo, en la actuación. Yo siempre he pensado que una clase de actuación es súper necesaria para cualquier persona. Aunque claro, no, ajá, aunque sí. no necesariamente te quieras dedicar a la actuación. ¿No? O sea, porque digo, también hay muchas circunstancias en la vida, ¿no? Entonces, Ujú. pero de todas formas, creo que tomar una clase artística creo que es súper importante, porque el arte te confronta, hace que descubras muchas cosas en ti, hace que despierte otras cosas, hace que estés en contacto con tus emociones, ¿no? A veces reprimimos muchas emociones o no nos atrevemos a sentir. Entonces creo que una clase, digo, ahorita hablo de la actuación, pero puede ser el baile, o puede ser la pintura, o puede ser la escultura, qué sé yo. Creo que lo que hace el arte es conectarte, ¿no? Conectarte contigo mismo y con el mundo. Creo que estamos muy desconectados últimamente. Bueno, hace mucho tiempo que estamos muy desconectados con muchas cosas, ¿no? Como que Ajá. en la vida tenemos tantos miedos o tantas responsabilidades que vamos como así, ¿no? De pronto lo que el arte es como, el arte lo que hace es abrirnos otras posibilidades, ¿no? Nos abre el mundo y hace que estemos en contacto también, pues, con otras personas, ¿no? A veces nuestra relación con las personas es como distante, ¿no? O como, de pronto tenemos miedo como de conectar. Entonces creo que Exacto. eso es lo que yo rescato mucho del arte y lo que me ha ayudado a mí enormemente. Normalmente las personas más tímidas, que aparte suena como ilógico, ¿no? Las personas más tímidas justamente son las personas que se dedican a la actuación, al baile, ¿no? O sea, que son introvertidas, que son, o sea, es increíble porque parecería que es una característica del actor, ¿no? Pero no, al contrario, yo creo que en la actuación se encuentra ese medio donde te sientes identificado, ¿no? O sea, cuando llegas a un salón de clases, y no lo digo nada más para los que empezaron siendo actores, sino hay gente que toma cursos también porque van a tener una junta y de repente no saben cómo hablar en público, no saben cómo hablar en cámara, no saben cómo hablar y están aterrados y empiezan a tartamudear y cosas así. Pero justamente cuando tú entras a ese tipo de cursos, talleres o carreras, ¿no? Te encuentras con gente muy parecida a ti y estas personas
empiezas a hacer clic con todas, ¿no? Entonces como de, wow, y te sientes tan identificado que ya cuando entras al escenario te olvidas de quién eres y lo disfrutas de una manera. Sí, yo creo que el escenario te libera, ¿no? De muchas cosas. Te Por libera de eso, tus problemas familiares, de tus problemas de la vida cotidiana, con tu jefe, con el que tú, o sea, todo, todo. Ahí pues tienes la libertad de ser cualquier otra persona. sí, y esto que acabas de decir también de, por ejemplo, cómo puedes aplicar un curso de actuación en tu vida, ¿no? O sea, si trabajas en una empresa y tienes que presentar un proyecto en un auditorio o hasta en tus relaciones interpersonales, o sea, creo que hablando ya específico de la actuación, te ayuda muchísimo. Yo me acuerdo que cuando di un curso de actuación, no me acuerdo el nombre de la alumna, pero era ya una señora y entonces ella entró al curso de actuación porque decía que le iba a ayudar para sus actividades de su empresa, ¿no? Y entonces estaba muy agradecida porque decía, no, es que el cambio que tuve en mi vida profesional fue enorme, ¿no? Y entonces estaba muy agradecida por eso. He estado como con la idea de abrir un curso como abierto para cualquier persona, ¿no? Para que aplique estas herramientas en su vida profesional. Creo que es muy importante. Sí, ¿no? De pronto estás en la junta de Zoom y ya estás saliendo en la tele, ¿no? Entonces, Exacto, gente que sí. hasta le puede imponer la cámara, ¿no? Entonces, creo que es muy útil. Y es que voy a tener una junta con no sé quién y con alguien nuevo y con alguien importante, con un extranjero, con esto, con otro. O sea, independientemente del idioma que se hable, es cómo manejar esas emociones para poder interactuar con las otras personas, ¿no? O sea, y yo lo comprendo, o sea, es súper difícil una persona que tiene enfrente una cámara o que tiene enfrente a personas muy importantes, no sabe cómo manejarlo. Puedes tú ser súper profesional, tener un montón de estudios, llevar años, ¿no? Como tú decías, la señora llevaba años, creo que yo la conocí, pero llevaba años en su carrera, o sea, y sin embargo, aún le costaba trabajo esta interacción con la gente, porque nadie nos enseña eso, nadie nos enseña a hacer relaciones, ¿no? Y Claro. yo creo que la actuación es una herramienta buenísima, e incluso si no eres actor, ¿no? Creo que tienes que aprender Claro. con los pequeños detallitos, ¿no? Que te van formando para tener una vida exitosa, aún profesionalmente. La presencia en cámara o en frente de un público, la concentración, el estar, ¿no? En un escenario, creo que es muy importante. Y a veces no tiene que ver con si eres introvertido o extrovertido, no sé, hay gente que es muy extrovertida en su vida, pero se sube a un escenario y se muere de miedo, ¿no? O sea, Exacto. creo que es más bien como el conocimiento de las herramientas, ¿no? Y ir agarrando seguridad. Como que comentaste, creo que las estructuras o la parte como académica de la creación y eso, pues sirve. Pero Claro. finalmente, pues es muy cierto esto que dices, pues si tienes una historia, escríbela, ¿no? O sea, creo que lo más importante es sacar la historia, de pronto, pues es tu talento, ¿no? De cómo presentas esta historia, porque a veces también uno está pensando, ay, es que esta historia ya se parece, alguien ya la contó, o esta historia se parece mucho a tal película, o esta historia tal, y entonces queremos ser como muy creativos, ¿no? Y queremos presentarle algo nuevo al mundo, y eso es Y no hay imposible. nada nuevo, ¿no? No La hay verdad nada, es, todas las historias ya se contaron. O sea, imagínate la civilización, cuántas historias ha contado a lo largo de su historia, ¿no? sí, claro. Entonces, y si vemos películas o series o lo que sea, podemos encontrar referentes de cosas que ya se contaron, ¿no? Porque básicamente las historias, ya lo había mencionado, aunque es una historia fantástica o loca del espacio, de lo que sea, o de monstruos extraños, aunque sea algo tan así, tan alejado, de todas formas está hablando de lo mismo. O sea, siempre los temas son los mismos. El Ya sé. amor, el miedo, las relaciones humanas, qué hacemos aquí. O sea, siempre son los mismos, la traición, siempre son los mismos temas. Entonces creo que lo que va a hacer única tu historia es que la estás contando tú. O sea, nadie más la está contando más que tú. Entonces,
creo que es importante hablar de lo que a ti, como creador, te impacta, o de lo que a ti te está doliendo en este momento, o de lo que a ti te está moviendo o apasionando, o de lo que te está importando, porque eso es lo que va a hacer única la historia. A lo mejor los personajes van a ser similares a otras historias, pero estos personajes están viviendo en tu mundo, o sea, como los estás viendo desde tu perspectiva. Y entonces, pero creo que a veces eso es lo que da miedo, porque cómo te vas a abrir y cómo vas a plasmar cosas que son tuyas y de pronto no puede gustar, ¿no? Entonces creo que ese es como el mayor miedo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es irnos como a historias alejadas a nosotros. Creo que aquí es muy importante hablar de lo que a ti te importa. Yo admiro mucho a Guillermo Arriaga, que es guionista de Amores Perros y de Babel. Claro. Y tuve la fortuna de que me dio clases de guión en el TEC de Monterrey, hace muchos ¿De años. verdad? ¿De Sí, verdad? ¡Wow! sí, él me dio clases y entonces fue en el momento en donde él estaba escribiendo la de los 3 entierros, no, más bien la estaban produciendo, la de los 3 entierros de Melquiades Estrada, y él nos contaba que estaba escribiendo 21 gramos, ¿no? Y entonces estaba diciendo, no, esto es muy la estructura y que no sé qué. Pero bueno, a lo que iba es que él dice, escribe sobre las cosas que tú conoces, escribe sobre el vecino, escribe sobre cosas que están cercanas a ti. Y eso es lo que va a hacer interesante tu historia. Tal vez tú la puedes ver como algo muy simple, como es tu historia, pues la puedes ver como sin importancia. Pero quién quita y a lo mejor es algo que para las demás personas es súper interesante, ¿no? Entonces creo que ese es el primer punto. Entonces, lo que me preguntabas, ¿cómo empecé a escribir mi guión? Pues fue eso. ¿Qué temas o qué tema es el que a mí me importa? ¿Qué tema es el que a mí me impacta, ¿no? O yo decida pasar, no sé, 6 meses escribiendo sobre eso, porque también imagínate escribir sobre algo que no te interesa. Entonces, mi historia básicamente es como de romper con los miedos, o sea, tiene mucho que ver con este miedo al éxito que a veces tenemos, ¿no? O que a veces nos saboteamos. Todo el mundo tenemos miedo, o sea, te lo juro, antes de crear, o sea, cuando creamos este canal, para que arrancara, era miedo, miedo, miedo. Que si esto, que si ahora no tengo esto, que si ahora no tengo lo otro. O sea, siempre pones millones de pretextos y eso se llama miedo. ¿Y cómo te saboteas? Porque de pronto también te justificas y dices, no, es que mi teléfono no tiene buena calidad. Me voy a esperar hasta que compre uno con mejor resolución. O, no, es que me esperaré hasta que pida la lámpara de no sé qué para que esté bien alumbrado. Sí. No, o sea, con tus herramientas hazlo. Pero bueno, ese es el tema de mi película, es sobre un escritor que ya siente como que se le está yendo la vida y que no ha logrado todavía lo que él o su propia expectativa ya había creado, y entonces él mismo pues tiene este miedo al triunfo y se sabotea, ¿no? Y entonces va por la vida como, pues con todos estos sueños, pero de pronto sin realizarlos, ¿no? Y entonces es como un viaje de ese personaje como a su interior, o sea, la clave ahí es conocerse, ¿no? O sea, conocerte a ti mismo, porque de pronto también nos justificamos y negamos cosas de nosotros, ¿no? Y entonces eso no nos impide avanzar. Entonces Claro. Aquí el viaje de este personaje, pues es eso, es como de autodescubrimiento. La verdad es que es una historia en la actualidad, pero es como un tema muy clásico, o sea, creo que básicamente las historias, o sea, el viaje de los personajes, siempre tiene que ser, bueno, no tiene que ser, pero creo que lo hace interesante es que sean de autodescubrimiento. O sea, que el personaje descubra algo, él no se daba cuenta y a lo mejor esa es su fortaleza. Ese es el camino del héroe, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que ver con pues todas estas historias heroicas que de pronto también se aplican en historias comunes, en donde el personaje tiene que romper con algo, ¿no? Entonces casi siempre ese viaje implica romper algo contigo mismo, superar algo que tal vez no te atrevías a hacer, o algo que desconocías de tu vida, qué sé yo, ¿no? Entonces ese autodescubrimiento, pues es el que traté como de
de plasmar en mi historia. Ahorita estoy en mi segundo borrador, o sea, estoy como en las correcciones y eso, o sea, ya plasmé todo y como el proceso pues implica varias revisiones, entonces ahorita estoy en la segunda. Entonces, pues yo espero que ya en estos meses ya esté como el proyecto terminado. Y mientras tanto, pues estoy escribiendo mi obra de teatro también. Ahorita ando muy productivo. Mi obra de teatro es que, pero es una comedia. Ahí sí estoy sacando como mis dotes cómicos. O sea, sí me gustaría que fuera una obra de teatro así que la gente disfrutara, ¿no? Y pues tiene que ver con los apegos y con las relaciones familiares. Es más fácil hacer llorar que hacer reír. Claro. Yo creo que yo podía hacer llorar a la gente muy fácil, pero hacerlo reír es complicado. Sí, es que, digo, los dos tienen su reto, pero creo que el hacer reír ya uno lo trae. Digo, no estoy diciendo que yo lo traigo, pero, o sea, la gente que hace yo reír. Creo que sí. Pues no, la verdad es que no sé. Pero bueno, la gente que hace reír, yo creo que es algo que ya es muy de ellos, ¿no? O sea, yo lo veo con mi papá y lo veo, o sea, yo he estado como muy en contacto con cómicos y todo eso. O sea, siento que ya es como un talento que ellos traen, ¿no? Claro. Y de pronto cuando uno quiere hacer reír como a la fuerza y hacerse el chistosito, creo que ahí es donde no funciona. Esto es algo que sí le aprendí mucho a mi papá, que él siempre ha dicho que la comedia es algo muy serio. O sea, la comedia, y él dice, no, pues es que yo salgo en la función y lo hago en serio. O sea, yo no estoy buscando que se rían. Dice, ya la gente se ríe, pues no sé por qué se ríen, yo no sé en serio. ¿No? Pero esa es como la ambivalencia, ¿no? De la comedia, porque la comedia tiene mucho que ver con la tragedia. O sea, si se dan cuenta, uno se ríe de la tragedia ajena. Entonces, si uno va caminando por la calle y alguien se tropieza, pues nos morimos de risa. Ya después reaccionas y dices, pobrecito. La comedia tiene un elemento trágico, ¿no? Entonces, creo que por eso es tan difícil, porque es compleja. En cuestiones de producción, ahorita apenas la estoy escribiendo, pero sí la quiero terminar antes de este año. Y sí, mi idea es montarla el próximo año, ya que también ya esté un poquito más fácil la situación de la pandemia y todo eso. La verdad es que es una obra muy sencilla, o sea, son 4 personajes, un hombre joven, una mujer joven y 2 señores, o sea, una mujer y un hombre adulto, así ya, adultos grandes. Ajá. Y pues la verdad es que es una comedia, la verdad es que me estoy divirtiendo mucho en escribir, la verdad es que yo admiro mucho a Woody Allen o a Neil Simon, o sea, la verdad es que no la estoy haciendo sin pretensiones, o sea, sin pretensiones artísticas, la verdad es que es algo como muy divertido. Oye, Sergio, ¿y cuál crees que sea el elemento más importante de escribir una historia? Lo más importante es el personaje. O sea, para mí siempre va a ser que sea un personaje interesante, porque uno puede tener historias de alguna forma complejas, ¿no? De que sucede esto y luego se va a esto y luego el no sé qué y el pasado y va, ¿no? Pero si el personaje no es interesante, pues pierdes todo interés como público, ¿no? Y lo que crea el interés en una historia es que te identifiques con el personaje. Cuando uno no se identifica, cuando uno no empatiza con el personaje o con la historia, pierdes el interés. Te sientes como desconectado y entonces te aburres. ¿Cómo conectas con una historia como público? Pues sí es empatizando con el personaje y es emocionándote de lo que le está ocurriendo al personaje, ¿no? O sea, emociones, identificarte, empezar como... O sea, cuando uno sale de ver una película, ahorita me enfoco en el cine, ¿no? Y sales de ver una película y dices, wow, qué experiencia, ¿no? O sea, hasta lo sentí, hasta yo me sentí en la película. Pues esas son las películas que te atrapan, ¿no? Porque estás conectando emocionalmente con lo que estás viendo. Y la forma de conectar emocionalmente con lo que estás viendo, pues es a través del personaje. Y es que te importe lo que le esté pasando al personaje, ¿no? O sea, que tú sientas, ay, no, se va a morir.
ay, no, chin, esta chava ya se fue con otro, qué sé yo, ¿no? O sea, pero cuando tú conectas emocionalmente con el personaje, y casi siempre por lo que yo empiezo cuando escribo una historia, me imagino cómo es este personaje. Y que este personaje, digo, también hay distintos géneros, ¿no? Y entonces también hay distintos personajes. Hay personajes que son más complejos, y hay personajes que no son tan complejos, pero eso también tiene que ver con el género. Pero creo que sí es importante que este personaje sea muy humano, que sea palpable, que tú lo veas y digas, pues este personaje puede existir en la vida. O sea, este personaje no es ni bueno ni malo, este personaje tiene los mismos problemas que yo, este personaje sufre cosas similares a las que yo sufro, tiene su lado oscuro, pero también tiene su lado luminoso, ¿no? O sea, de pronto ahí llegar como a la complejidad humana, porque los humanos somos complejos, ¿no? O sea, de pronto hacemos cosas que nos arrepentimos, o hacemos cosas que contradicen lo que estamos pensando, lo que decimos, ¿no? Entonces, creo que el ser humano es sumamente contradictorio. De pronto hacemos cosas que ni sabemos por qué hicimos eso. Perdemos gente o perdemos cosas que tal vez no queríamos perder. O ganamos cosas o nos metemos en cosas que tal vez no estamos tan a gustos ahí, ¿no? Entonces, creo que el ser humano es altamente contradictorio. Entonces, si uno crea un personaje con estas contradicciones, pues ya estás creando un personaje complejo y que se parece a todos nosotros, ¿no? Y creo que también el personaje es importante que sea universal. O sea, que no sean personajes que se quedan como en un solo sector de la vida, ¿no? O sea, personajes que solamente comprenderían un grupo de personas. Creo que los personajes que funcionan son los que son universales y que de pronto yo puedo ver una película japonesa y aunque es otra cultura, yo conecto con ese personaje, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con, creo que un buen escritor, un buen guionista, tiene que entender muy bien cómo es la condición humana, entender cómo somos, cuáles son nuestras motivaciones. Y si uno como escritor entiende esta condición humana, pues es como más fácil plasmar un personaje que conecte con la mayor parte de la gente, ¿no? O sea, que sean personajes universales. O sea, sí, en la actualidad, o sea, nos vamos en territorios, pero lo universal hasta puede trascender los años y las épocas, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas que de pronto uno puede leer a Shakespeare y siga tan vigente? Claro. ¿No? A eso me refiero con personajes de pronto son atemporales o arquetípicos, ¿no? Y tienen como mucho éxito los personajes que son como los antihéroes, ¿no? Digo, Ah, ahora sí. que, ajá, ahora, por ejemplo, con este Walter, ¿no? Walter White, ¿no? O sea, que es un Ajá. antihéroe, ¿no? O sea, que de pronto hace cosas que van contra o contra lo moral, ¿no? De pronto como ser transgresor, ¿no? O el Joker, ¿no? O sea, como todo este tipo de historias en donde los personajes de pronto son malos, que hacen cosas buenas, o son buenos, que hacen cosas malas, ¿no? Y entonces de Porque pronto son muy humanos, ¿no? Eso es muy humano. O sea, alguien no se define porque es bueno o es malo. Simplemente es una persona en situaciones que lo ponen en que hace cosas o toma decisiones buenas o toma decisiones no tan buenas. Por eso es claro, que son tan famosos estos personajes. claro, y también creo que hay que estar muy pendiente, digo, porque no te puedo decir así como qué tipo de personaje es el que tiene éxito, pero creo que sí hay que estar como digo, si uno es escritor, estar como muy pendiente de qué es lo que actualmente conecta con la gente y hablar de eso, ¿no? Porque creo que lo que hace la ficción es como presentar este espejo, o sea, es como un espejo de la realidad, ¿no? Es como presentar esta realidad, pero de forma que uno pueda como cuestionarla, uno pueda criticarla, ¿no? Uno pueda aprender de esta, ¿no? Creo que esa es como la función principal. Entonces creo que estos personajes que nos representan finalmente conectan con la gente.